Hola amigos, estoy encantada de estar de nuevo con vosotros. Hoy voy a hablar sobre el cierre de ciclo en este último mes del año 2021. Antes subí el vídeo de predicciones canalizadas para el 2022, que ya tengo la información canalizada y os va a sorprender. Os invito a que os suscribáis para no perderos ningún vídeo. Mi nombre es Elena para aquellos que no me conocen y este es un canal de autoayuda, crecimiento personal, espiritualidad y también de mensajes canalizados. ¿Cómo prepararnos para vivir un fin de año en paz, luminoso, dándole un sentido a la Navidad y poniendo una intención? Tenemos la oportunidad ahora, en este mes de diciembre, de eliminar todo lo que deseamos dejar atrás, para así entrar en el próximo año libre de peso. Busquemos en medio de este movimiento y aceleración que se vive en los fines de año, un momento de parón y mirar a nuestro interior, estar con nosotros mismos, que nos escuchemos y nos preguntemos, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? Y contactar también con la divinidad. Es necesario darnos en este mes ese espacio interior y mirar dentro de nosotros para depurarnos y ver aquello que debemos soltar. Y no queremos llevarlo al siguiente año, y sí ver lo que necesitamos. Debemos regalarnos ese momento de silencio que nos hace estar bien. Intenta buscarlo todos los días de este mes, unos 10 o 15 minutos cada día, para hacer una reflexión de lo que ha sido este año para nosotros. Ha sido un año intenso, todos lo sabemos, no solo a nivel global, sino también a nivel individual. Se ha tenido que tomar decisiones importantes en nuestras vidas, a veces guiadas por el colectivo y otras por nuestras decisiones propias. Debemos ser conscientes de lo que hemos vivido este año y ver si es el camino correcto el que llevamos o hay que tomar otra dirección que nos lleve a esa paz interior que todos necesitamos. Debemos reconocer el camino que hemos andado e ir cerrando ciclos y ver también la parte positiva que hemos construido, validando lo que somos y hemos sido a lo largo de este año, ver qué hemos hecho bien y lo que no. No solo hay que cerrar ciclos, sino también ver lo positivo de nosotros y darnos ese aplauso a nosotros mismos por lo bueno que hemos hecho con nosotros y con los demás. Es importante también valorarte como persona porque tienes un gran valor. Tú eres único en este mundo y tienes un poder dentro de ti inimaginable. Cerrar ciclos es también cerrar una etapa de tu vida. Es importante ver cuál es el final de ese ciclo y no agarrarse a ello si ya ha llegado el final. Hay que dejar ir, fluir con los cambios, aunque los cambios al principio son a veces difíciles, pero necesarios para cerrar esos ciclos. Todos tenemos ciclos que cerrar. Vemos también cómo la naturaleza cierra su ciclo, en las estaciones del año, por ejemplo. Cada comienzo de ciclo se abre con un aire nuevo, con esperanza, y tenemos que tener la seguridad de que todo es para bien. Tener una actitud mental positiva te ayuda a todo esto, ¿eh? Yo tengo un vídeo subido a mi canal de la actitud mental positiva, clave del crecimiento personal, que os lo dejo aquí arriba por si queréis verlo. La vida es evolución y debemos ir hacia adelante y no hacia atrás. Debes cerrar todo aquello que ya no es para ti, porque de lo contrario no podrás vivir plenamente. Debemos agradecer lo que hemos vivido, reinventarte, co-crearte y darte el permiso de concluir los ciclos, para darle la bienvenida a tu futuro, que seguro será pleno con una actitud mental positiva y con el convencimiento de que la divinidad estará junto a ti y te ayudará en todo momento en esa transición, en el cierre de ciclo. La mente es muy poderosa, ya lo sabemos, y es importante que la limpies de todos los pensamientos negativos que no te ayudan a soltar, por tanto no te ayudará a cerrar ciclos. En mi vídeo El poder de la mente hablo de ello y os lo dejo también aquí arriba por si queréis verlo. A veces dejar atrás alguna etapa de tu vida duele, pero hay que aceptar la nueva etapa. Debes soltar y dejar ir el pasado. Vive el presente y construye un puente hacia tu futuro. Los cierres de ciclo no tienen que ser dolorosos. Hay que cerrar aquello que ya no te sirve. Podéis hacer un ritual para que os ayude a cerrar ciclo, como poner una vela morada al arcángel Zaquiel, que es el arcángel de la transmutación. Su día es el sábado, pero se puede hacer en cualquier otro día, para que de esta manera os ayude a transmutar aquello que debéis dejar atrás. Poner en un papel también lo que queréis transmutar, dejar atrás y quemarlo, lo que ya no te va a acompañar a partir de ahora.
Siempre hacerlo honrando en todo momento los aprendizajes y enseñanzas que esas experiencias traían con ellas. Que seguro esos aprendizajes te ayudarán a lo largo de tu vida. Este ritual te ayudará a soltar las cargas de tu interior para que nuevas experiencias y propósitos lleguen a tu vida. Debemos agradecer los buenos momentos de este año y preguntarnos, ¿qué me llevo bueno este año? También agradecer lo negativo, ya que de toda adversidad se saca una semilla para nuestra evolución. Cuando empiezas a agradecer las cosas menos buenas que te han pasado, empiezas a ver las bendiciones que vienen inmersas dentro de ellas. Eso te ayudará muchísimo. Compartir en este fin de año es muy importante también. Permítete ser el instrumento para que Dios obre a través tuya para llegar a otros. Comparte tus vivencias, tus conocimientos. Cuando permitimos que esto suceda, la satisfacción que siente nuestro corazón, nuestra alma, va más allá de lo que pudimos haber hecho por otras personas. Es importante compartir, convertirte en el milagro para alguien más. Celebra este mes no solo la Navidad, celebra el amor, la familia, encontrarte con los amigos. Abraza todo lo que quieres y lo que eres y todo en lo que te has convertido. Muy importante este fin de año es mirar el próximo año con esperanza. Ha sido un año muy revuelto y a veces es fácil perderse en el miedo. Vendrán cosas muy positivas el próximo año a nivel global e individual. En el próximo vídeo hablaré de los mensajes canalizados que he recibido para el próximo año, como he dicho anteriormente. Si no te lo quieres perder, suscríbete y dale a la campanita y así YouTube te lo comunicará. Pidamos a la divinidad que en este mes de diciembre nos permita ver lo positivo que vendrá para nosotros, que llene de luz nuestros corazones. Permite que Dios bendiga tu vida y que te guíe para que tengas un año lleno de bendiciones. Os recomiendo que viváis el momento, el instante, vibrar en amor, porque de esta manera podréis pasar ese nivel cuántico a que está predestinado la Tierra a llegar, a subir el nivel de vibración planetaria. Y somos nosotros, entre todos, los que tenemos que elevarla. Somos co-creadores de nuestra realidad y debemos ser responsables de crear nuestro futuro. A medida que despertamos nos vamos dando cuenta que esto viene de dentro y no depende del exterior. Debemos cambiar nosotros porque de esa manera cambiará también lo exterior. Os voy a hablar de mi libro El despertar es el camino, de Editorial Círculo Rojo. Es un libro totalmente canalizado, tanto el texto como la portada. Lo escribí el año pasado en el confinamiento y ahora es una buena época de Navidades para regalar un libro. Parte de los beneficios del libro irán a FENES Málaga, que es una asociación de familiares y personas con problemas de salud mental. Aparte de los mensajes del libro, estaréis colaborando con dicha asociación. Podéis pedir el libro para ventas internacionales en Amazon.com y para ventas en Latinoamérica en caucelibros.com y en España en Amazon.es. Y en cualquier librería también en España podéis pedirlo. Y también cualquier plataforma online. Os dejaré aquí abajo, debajo del vídeo, os dejaré los enlaces. Os deseo, la verdad, este año y a final de año, que viváis estas próximas fiestas con el corazón abierto, con toda la intención y todo el amor y sobre todo con mucha paz en vuestros corazones. Bueno amigos, no os perdáis el próximo vídeo que estará muy interesante con los mensajes canalizados para el próximo año. Os envío un fuerte abrazo de luz y amor. Nos vemos en el próximo vídeo. No me faltéis. Un beso para todos.